¿Podemos arrancar con la entrevista? Seguro que sí. ¿Cómo se coloca ya Kinky como una banda profesional con esta experimentación musical de estilos diferentes? Porque uno ve a Kinky, ve a Pliego con su aspecto norteño, sus movimientos muy particulares, tú completamente distinto, Ulises distinto, cada quien como que una serie de personalidades diferentes que embonan perfectamente en el escenario, pero cómo se logró hacer este ensamble y sentirse a gusto con lo que estaban experimentando, porque me imagino que al principio era mucho experimentarlo. Sí, pues de hecho al principio, como te cuento, nosotros tres, Ulises, Carlos y yo, tuvimos algunas presentaciones donde éramos nomás nosotros tres, y era como en este formato de jam, como te cuento, donde se ponía una secuencia y empezábamos a llamear encima, y por ahí se prevenían los cambios de tono, etcétera, y cambiábamos todos juntos, etcétera, ¿no? Y de ahí cuando, como te cuento, el primer toquín que ya tuvimos en forma fue en el 2000 más o menos, donde ya pusimos la batería y ya montamos como las canciones con una estructura más pues afianzada, y yo creo que fue entonces que pues empezamos a trabajar como una banda seria, ¿no? A principios del 2000 sí. Y creo que pues fue el hecho de estar tocando en todos los escenarios posibles lo que hace el desarrollo de Kinky, y lo va poniendo como pues como una cosa seria, ¿no? Donde ya empezamos a armar el coro, donde empezamos a ponerle letras a las canciones, donde empezamos a figurar por ahí también en los pequeños festivales que pasaban en Monterrey. Y luego de involucrarnos como en la escena local, pues hacíamos muchas tocadas solos, tanto en el formato medio fresa, Café Iguana, o te digo, donde pudiéramos tocar, lo hacíamos. Y eso nos dio mucha seguridad, ¿no? El hecho de estar tocando en vivo prácticamente todos los fines de semana, fue lo que desarrolló esa química entre nosotros cinco, y que nos permitió también, después de ese primer viaje a Nueva York, darnos cuenta que pues teníamos algo especial, ¿no? En aquel entonces como que no lo visualizas, ahora que lo veo hacia atrás, pues me doy cuenta que es difícil encontrar esa química entre cinco personales distintas, y también crear una identidad musical, ¿no? Que yo creo que fue lo que más destacó a quien quiera, que era un sonido propio, ¿no? Que pues no se podía describir o comparar tan dignamente con otra banda. Recuerdo, Gil, que ya estaba Kinky fuerte en Monterrey, e hicieron una como tocada de despedida de sofá en el patio del Café Iguana. ¿En qué año fue más o menos, no recuerdas? Pues ha de haber sido en el 99, si no me equivoco. Y en aquel momento también lo hicimos un poco como una dupla, hicimos Kinky y Sofá, y justo también era porque iban un par de AIRs a ver ese show. Entre ellos estaba Gustavo Santolaya, que estaba ahí con nosotros, y que era parte, pues no me acuerdo qué función tenía como en el sello disquero, que fue a vernos en aquel entonces. Perfecto. Dentro de todo este crecimiento que ha tenido la banda, o sea, Kinky, ¿cómo surge ponerle Kinky? Porque Kinky tiene una referencia sexual, ¿no? Sí, también surge muy esporádico, así 3 días después de habernos formado ya teníamos como un primer toquín. En aquel entonces era un lugar que se llamaba El Torero, que estaba en el centro de San Pedro, chiquitito, pero éramos nosotros tres, entonces cabíamos muy bien en el escenario, y ensayábamos en casa de Ulises, que estaba en Chipinque, que era también un departamento muy chico, y tenía una colección de revistas de fotografía, y en esa salió una fotografía de una chica que estaba en un baño como gritando, y a primera vista pues era nada más ella gritando hacia el frente de la cámara con los ojos cerrados, y ya te acercabas bien, estaba sentada en un excusado, y estaban pues como dándole sexo oral, ¿no? Pero se sugería todo esto, y de ahí como que esa imagen brotó la frase Kinky, y
y pusimos la fotografía en el primer flyer, el nombre y ahí se quedó también. Perfecto. ¿Cómo ha sido, Gil, toda esta aventura musical en tu parte personal, desde que empezabas a ver a tus primos tocar, desde que empezabas a tener tus primeras banditas y a crecer en este proyecto que ya es un proyecto internacional muy grande? ¿En qué momento decidiste, como me la voy a creer, me la voy a jugar, voy con todo por el todo, o siempre estuviste jugando y de repente la oportunidad se presentó? ¿Cómo fue tu experiencia en ese aspecto? Sí, siempre en principio estuve con una banda con la que hacía cosas, ¿no? Con la que tenía esta parte, además de la escuela o la universidad, también pues la cursé de la Universidad de Arquitectura de Monterrey, pero siempre a la par como que mi meta era pues lograr que un proyecto musical me diera mi proyecto de vida, ¿no? Más que terminar la carrera, mi meta era, me acuerdo en aquel entonces, pues no terminarla para poder excusarme de que tenía ya algo fuerte dentro de la música, ¿no? Sin embargo, todo se dio a la par y pude terminar mi carrera y a la vez fue cuando surgió Kinky. Y pues toda la trayectoria ha sido eso, ¿no? Creo que el crecimiento ha sido lento pero muy constante y pues es una aventura que tiene muchas subidas y bajadas. Sin embargo, el high de estar en el escenario, de poder hacer música y de poder crear, ¿no? Todo este modus vivendi, todavía me es difícil de creer ciertos días. Y ahora también, Gil, por cierto, has incursionado, bueno, ya desde hace varios años como DJ. ¿Cómo decides también tener tus participaciones de solista, haciendo mezclas en este tipo de, pues es un mercado muy parecido al de Kinky, pero de ladito, ¿no? Algo personal. ¿Cómo surge eso? Sí, pues esto es más como una excusa, ¿no? De seguir la fiesta. En realidad no lo tomo tan serio. Como te digo, en plataforma musical de expresión siempre es Kinky y esto es más, pues seguir alargando un poco la parte festiva, ¿no? Que se conecta muy bien con nuestra música. Y empecé hace muchos años, como que todavía no estaba tan presente este mundo de que todo el mundo es DJ. Y me invitaron, era en Argentina, y como yo tenía, al principio trabajaba con una tornamesa sobre el escenario, entonces empecé a hacer mi colección de vinilos, y me invitaron a poner música en un lugar que se llama Niceto, que está ahí en un barrio en Argentina que es muy popular, es en una fiesta que se llama Club 69, y me invitaron a poner un día música como DJ, y recuerdo pues que pensé que era un lugar pequeño y cuando me voy enfrentando era pues, una discoteca tamaño monstruo, ¿no? Como para 1000 personas, y mi primer coach, digamos, que ese día me echó la mano, se llama Zucker, que junto con él ya pues pude sacar la noche. Me acuerdo que veníamos de Brasil, donde nos pusieron una vacuna que nos dio fiebre a todos. Entonces esa primera noche donde toqué como DJ tenía yo una fiebre de 42 grados, que me la bajé ahí a base de tempra. Estuve tocando esas 2 horas y media y me fui directo al hotel otra vez a tratar de descansar. Oye, Gil, una pregunta que se me estaba pasando. De pronto, así como que al parecer de la noche a la mañana, Kinky estaba saliendo en bastantes comerciales de televisión de cualquier tipo, ¿no? Desde Pan Bimbo, desde una variedad de marcas. ¿Y cómo es que a las marcas les interesó la música de Kinky? Quizás por el género y la variación de estilos. ¿A qué crees que se deba que a ustedes a las marcas les gustó mucho su música para diferentes tipos de spots? Sí, yo creo que pues, es una música muy viva que tiene una correlación muy estrecha con las imágenes, ¿no? A la hora de poner la música nuestra con alguna imagen, luego te da una sensación energética
y pues mucho de lo que buscan las marcas es esa energía, ¿no? Que te incite a relacionarte con tal o cual producto, o también mucho de esto fue con películas. Un poco el estar muy presentes en Los Ángeles, que tuvimos como una muy buena relación con una estación que se llama KCRW, y que fue la que nos empezó a tocar por acá en Los Ángeles como en una rotación medio interesante, y es una estación college muy, muy escuchada. Entonces muchos de los eventos y cosas en las que estábamos, pues había también gente del cine o de la publicidad o musicales que se conectaban con ese show en vivo y querían, siempre como que la novedad o el que lo descubre primero y lo pone en su comercial o en su película, pues tiene mucho mérito, ¿no? Como ser un supervisor musical que descubre música nueva. Claro. Y por otro lado también, algunas de las bandas como que les daba miedo esa relación, entre comillas, comercial, y pues todavía no estaba tan bien visto el salir en un comercial de coche o hacer ese tipo de campañas donde tu música estuviera involucrada con un producto. Y después como que se dio la vuelta y hubo una sobreoferta de música para este tipo de comerciales y ya como que se devaluó el mercado. Va. Gil, dentro del medio que tenemos aquí, publicamos y hay gente que te quiere hacer una pregunta para, aprovechando esta parte para la publicación del libro, también hacer una nota aparte pues Sí. Si alguien quería hacerte una pregunta, y bueno, Daniel Seraviña te pregunta si actualmente, ¿cómo ves actualmente la escena del rock en México? En Monterrey también podría ser, y si ves futuro en ella actualmente, o sea, para que despliegue a alguien, digamos, internacionalmente también como ustedes. Pues sí, yo siempre he visto la escena que va también creciendo, ¿no? Cuando empezamos nosotros no había nada de rock ni nada tocándose en las radios, y ahora pues las radios populares también ya un poco promueven este tipo de rock en exa y cosas así, enfocadas como a este género. Y no se hable también el número de festivales y de blogs que promueven la música, y como que toda la parte de internet, ¿no? Que tiene pues los grupos a la carta. Todo eso ha hecho que sea muy fructífera toda la escena de la música en general alternativa en México. Y sí, pues todo el tiempo me encuentro con sorpresas nuevas. Mucha de mi búsqueda también es como en la parte electrónica, que en México también tiene una presencia importante. Y siempre la he visto creciendo, ¿no? No dudo que haya grupos en este momento gestándose para salir a darlo todo, tanto en México como internacionalmente. Adriana Coronado, Gil, te pregunta que a lo largo de tu carrera, ¿cómo has sentido el cambio de las generaciones dentro del aspecto de los fans como Kinky? ¿Cómo has sobrellevado, cómo has visto que eran los fans antes y ahora? Pues te digo, ahora existe mucho más la cultura del festival y la gente ya está acostumbrada también a la diversidad musical, ¿no? En aquel entonces, en finales de los 90, como te digo, no había como una guerra de géneros, que si escuchabas rock no podías escuchar nada más, y no había mucho respeto por parte del público hacia las bandas que no les agradaban, ¿no? Me tocó ver a mí cómo bajaban a monedazos a Calle 13, el Vive Latino, a matar a la Furcade, o no se diga actos de cumbia, ¿no? Entonces, hoy creo que hoy en día el público lo que más, o la característica que más se destaca, es que tiene pues el radar mucho más amplio y tiene una diversidad musical que le permite apreciar todos los géneros, ¿no? Y eso me parece muy muy para en la cultura del respeto, y también, ¿no? De no cerrarse a una personalidad, porque en aquel entonces tenías que casarte con el género y era como mal visto tener como, no sé, en Monterrey siempre
tenemos nuestras fiestas donde había rock y había cumbia, ¿no? Entonces, por ahí nosotros empezábamos a tratar de quitar esas barreras, pero hoy en día el público es el que ya te permite tener un festival con grandes variantes de música. Y fíjate, yo creo, Gil, que la gente se ha dado precisamente cuenta tarde, o quizás, no sé, algunos empresarios o disqueras, tarde, de que esta fusión funciona. Y fíjate, haciendo un análisis, estoy trabajando ahorita en una nota al respecto de los grupos, en el caso de Monterrey, más destacados, que siguen vigentes de alguna manera. Todos hacen fusión. O sea, si hablas del Gran Silencio, o sea, ¿qué es? Si hablas de Kinky, ¿qué es? Plastilina Mosh, ¿qué es? O sea, ¿ves? Esa fusión, esa variedad rica en géneros y estilos hace que la gente encuentre lo que le guste y se divierta de una manera experimental y variada, ¿no crees? Sí, yo creo que Monterrey tuvo esa característica a comparación del resto de la República, donde cada grupo tiene su identidad muy definida, y como dices tú, ¿no? O sea, Control Machete era una cosa, Plastilina otra, El Gran Silencio otra, nosotros otra, etcétera, etcétera. Nadie pretendía, bueno, a excepción de algunas bandas, ¿no?, que hicieron ya como muy enfocadas al happy punk o así. Las otras bandas que salieron a finales de los 90, ninguna pretendía ser la copia de Green Day o de Coldplay o de alguien internacional y ponerla en español, ¿no? También no había como una homogenización de género como lo había en aquel entonces en DF, donde todo el mundo tocaba ska, me acuerdo también, ¿no? Entonces, como que esa identidad propia de las bandas que tú mencionaste ahorita, creo que son lo que le dan esa longevidad a que sean únicas y que los escuches y digas, pues son de Gran Silencio, ¿no? Claro, su autenticidad. Gil, pues muchísimas gracias por la entrevista. No sé si quieras agregar algo, creo que ha sido demasiada información, muy interesante, muy importante para compartir tanto en una nota por ahí en La Roca o en Escultura, como con el libro de Rock Regio de los 90. ¿Algo que quieras agregar? No, pues aquí andamos, cualquier cosa que se te ofrezca. Bueno, pues muchísimas gracias, y si tengo ahí alguna duda te mando un inbox para cualquier cosa, nombre o referencia. Sale, un abrazo, bye. Ya quedó, hasta luego. Gracias.